Hola, hoy vamos a leer la biografía de Frederick Douglass. ¿Qué es una biografía? Una biografía es un cuento donde la persona sobre la que se habla es real, el ambiente es un lugar y una época reales, suele haber múltiples ambientes. Eso significa que el ambiente puede ser donde la persona nació, luego donde la persona creció o fue a estudiar y luego donde la persona muere. Puede ser diferentes ambientes. Los sucesos se cuentan de una forma narrativa y se basan en datos recopilados de distintas fuentes. El punto de vista desde el que se narra es de la tercera persona. Entonces, hoy vamos a leer acerca de Frederick Douglass por George Gregory. Dice, Frederick Douglass debió enfrentar muchas adversidades al criarse como esclavo en Maryland. Cuando era joven, escapó de la esclavitud y comenzó una nueva vida con su esposa Anna Murray en New Bedford, Massachusetts. En este fragmento leemos sobre cómo Douglass se convirtió en un líder nacional que trabajó para terminar con la esclavitud y para conseguir igualdad de derechos para todas las personas. Dice, difundir un mensaje. En Massachusetts, Douglass comenzó a construir una nueva vida con Anna. Pronto formaron una familia y más adelante llegaron a tener 5 hijos. Para mantenerlos, Douglass hacía todo tipo de trabajos. A veces era difícil encontrar trabajo, aun cuando la esclavitud era ilegal en el norte. Los afroamericanos que vivían ahí no siempre eran tratados con igualdad. Muchos blancos no los contrataban para trabajar. Entonces, la esclavitud era ilegal solo en ciertos estados en el norte de los Estados Unidos. En el sur todavía era legal, podían tener esclavos. Y ya estando aquí, a pesar de que eran libres, se les pagaba menos. En muchas ocasiones era menos la paga que tenían que los blancos o no los querían contratar. Siempre había algún tipo de discriminación. Unirse al movimiento. Como hombre libre, Douglass podía leer lo que quisiera y cuando quisiera. Se suscribió a periódicos abolicionistas. Ahí leyó sobre las formas en que mucha gente estaba luchando por terminar por completo con la esclavitud. También comenzó a asistir a reuniones abolicionistas locales, donde la gente compartía sus ideas sobre cómo ayudar. Aquí tenemos un dibujo acerca de la familia Douglass y su esposa llegando a New Bedford. ¿Y qué es ser abolicionista? Bueno, ser un abolicionista es una persona o un grupo que cree que hay que terminar con la esclavitud. Estás en contra de la esclavitud. En estas reuniones, Douglass se hizo amigo de importantes líderes abolicionistas como William Lloyd Garrison. Querían que Douglass compartiera su historia con otros. Al principio, él no estaba seguro. No quería ponerse en el centro de la atención. Pero un día, en 1841, se puso de pie y le habló a la multitud en la ciudad de Nantucket. La audiencia se sorprendió con su relato notable y con su talento con las palabras. Entonces ahí fue donde él descubrió que era muy bueno para hablar eh, en público, entonces era un buen orador. Aquí podemos ver a policías y hombres blancos partidarios de la esclavitud irrumpen en una reunión de abolicionistas en la que Douglass pronunciaba un discurso. Douglass todavía tenía miedo de ser atrapado.
Sin embargo, sabía que que su historia personal y su talento como orador podían ayudar a expandir la causa abolicionista. Recorrió los estados del norte, dando discursos sobre su experiencia como esclavo. Se hizo famoso por sus argumentos apasionados en contra de la esclavitud, aunque a veces era maltratado por hombres blancos defensores de la esclavitud. Él nunca se rendía. Compartir su historia. En 1845, Frederick publicó la primera de sus tres autobiografías. El libro se volvió un bestseller, o significa que vendió muchas copias, muy famoso. Incluía descripciones detalladas de la violencia y los maltratos que Douglas había sufrido cuando era un esclavo. Para muchos, leer este libro significó exponerse por primera vez a los verdaderos horrores de la esclavitud. Viajar al exterior. Como incluyó los nombres de sus antiguos amos en el libro, Douglas tenía más miedo que nunca de ser encontrado. Para evitar que lo capturaran, viajó a Europa. Allí continuó dando discursos y concentrando apoyo para la causa de la abolición de la esclavitud. Se hizo muchos amigos y se sorprendió de lo bien que lo trataban al otro lado del océano. Los abolicionistas de Europa hicieron todo lo posible para apoyar a Douglas después de conocer su historia. Entonces es en Europa que él encuentra apoyo, tiene que huir porque él todavía tiene los amos de los que él escapó en el sur. Y si siendo, bueno, ahora más famoso, esos amos pueden venir y regresarlo. Libre al fin. A pesar de su éxito en Europa, Douglas sabía que necesitaba volver a casa. Quería estar con su familia y seguir luchando para abolir la esclavitud. Para ayudarlo, sus aliados europeos recolectaron el dinero que él necesitaba para comprarle su libertad a los antiguos amos. Esto lo volvía libre legalmente. Un esclavo que había escapado podía ser atrapado y devuelto a la esclavitud, pero una persona libre no. En 1847 regresó a su casa y ya podía hablar y escribir sin miedo. Tras volver, Douglas retomó el trabajo de difundir su mensaje contra los horrores de la esclavitud. El movimiento abolicionista. Frederick Douglass fue solo una de las muchas personas que trabajaron para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Desde los primeros días de la nación, muchos denunciaron esta práctica horrible. Aquí hay algunos de los más famosos. William Lloyd Garrison, uno de los primeros partidarios de Douglass. William Lloyd Garrison comenzó a publicar el periódico antiesclavista El Libertador en 1831. Garrison era conocido por sus opiniones políticas controvertidas. Mientras muchos abolicionistas abogaban solo por la libertad de los esclavos, Garrison también reclamaba la igualdad para todos los afroamericanos. Aquí tenemos otra abolicionista, Harriet Tubman. Tras escapar de la esclavitud cuando tenía 29 años, Harriet Tubman se dedicó a ayudar a otros a hacer lo mismo en el ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo era un camino, no era realmente un tren, pero era un camino escondido por donde ella ayudaba a esclavos del sur escapar hacia el norte. Los dueños de esclavos ofrecían recompensas a quienes la capturaran,
mientras que los abolicionistas elogiaban sus actos heroicos. Sojourner Truth, al igual que Frederick Douglass, Sojourner Truth había sido esclava y luego se volvió famosa por sus poderosos discursos contra la esclavitud. Más tarde se dedicó a la causa de los derechos de la mujer y a dar consejos a los esclavos recientemente liberados. John Brown, a diferencia de la mayoría de los abolicionistas, John Brown creía que la violencia era la única manera de acabar con la esclavitud. En 1859, él y un grupo de seguidores armados tomaron alrededor de 60 personas como rehenes en Harpers Ferry, Virginia, que ahora es parte de Virginia Occidental. Brown buscaba inspirar a otros esclavos a sumarse a su rebelión. Sin embargo, su plan no triunfó. Fue condenado por traición, es decir, por deslealtad a su país, y fue colgado. Un líder nacional. Tras regresar a los Estados Unidos, Douglass decidió fundar su propio periódico abolicionista. Se llamó The North Star, la Estrella del Norte, y su primera edición se publicó el 3 de diciembre de 1847. A diferencia de otros periódicos similares, este periódico estaba creado, escrito y editado por afroamericanos. Incluía desde artículos de noticias hasta poemas y reseñas literarias. El mismo Douglass escribía muchos de los artículos del periódico. Libertad e igualdad para todos. Además de querer abolir la esclavitud, Douglass creía en la igualdad para todos los estadounidenses. En La Estrella del Norte y en otros escritos y discursos solía comentar la importancia de la igualdad de derechos para las mujeres. También escribía a menudo sobre la necesidad de que todos los estadounidenses tuvieran educación. Un discurso espectacular. El 5 de julio de 1852, Frederick Douglass dio uno de los discursos más famosos de su carrera. Habló en una celebración por el 4 de julio en Rochester, New York. Frente a un grupo de unas 500 personas, señaló que el Día de la Independencia para los afroamericanos no simbolizaba la libertad. La fecha solo representaba la libertad de los residentes blancos de la nación. Llamó al país a adoptar sus principios fundamentales de libertad e igualdad mediante la abolición de la esclavitud. Entonces sabemos que el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia, pero en ese tiempo eran los 1800 y los afroamericanos seguían siendo esclavos. Entonces no podían celebrar el Día de la Independencia, el 4 de julio, como los blancos. Una línea cronológica de la vida de Frederick Douglass. Aquí vemos a Frederick Douglass nació, no se sabe exactamente si 1817 o 1818. Nació Frederick Augustus Washington Bailey en una plantación en Maryland. Pero luego, en 1838, Frederick escapa de la esclavitud y adopta su apellido ahora de Douglass. El fin de la esclavitud. En la década de 1850, el debate nacional sobre la esclavitud se volvió más y más acalorado. Mucha gente en los estados del norte quería la abolición. Sin embargo, los dueños de las plantaciones en los estados del sur no querían renunciar a la fuente de mano de obra gratuita.
Finalmente, estalló una guerra civil entre el norte y el sur en 1861. Douglas esperaba que el conflicto terminara con la esclavitud de una vez y para siempre. Aquí vemos, siguiendo la línea cronológica, 1845, Douglas publica su primera autobiografía y cuando él viaja a Europa. 1865, la esclavitud es abolida por la 13ª enmienda en los Estados Unidos. Durante la Guerra Civil, Douglas alentó a los hombres jóvenes afroamericanos a unirse al ejército y a luchar contra el sur. Llegó a unirse con el presidente Abraham Lincoln para hablar de cómo eran tratados los soldados negros. Quería asegurarse de que recibieran un pago justo por sus servicios. El norte derrotó al sur en 1865. Más adelante, en el mismo año, el Congreso aprobó la número 13 enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que abolía oficialmente la esclavitud en todo el país. Más para hacer. Aún después de la abolición de la esclavitud, Douglas continuó luchando por la igualdad. Argumentaba a favor de la importancia del derecho al voto y otros factores del trato igualitario para los afroamericanos y para las mujeres. A comienzos de la década de 1870, fue nombrado para ocupar distintos cargos del gobierno de los Estados Unidos, entre otros el cargo de mariscal en el Distrito de Columbia y ministro y cónsul general de los Estados Unidos en Haití. Estos puestos lo convirtieron en el primer afroamericano en acceder a altos cargos del gobierno. Aquí vemos un dibujo acerca de la reunión de Douglas con Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Fue solo un comienzo de su liderazgo en el gobierno. Recordar a un héroe. En 1895, cuando tenía 77 años, Frederick Douglass falleció por una insuficiencia cardíaca. Eso es algo en el corazón. En todo el mundo se celebró la vida de este gran hombre. Con fuerza y determinación, había escapado de la esclavitud para convertirse en una de las figuras más influyentes de la nación. Se lo recuerda como un héroe que luchó con valentía para erradicar la esclavitud y promover la igualdad. Su trabajo continúa inspirando a otros hasta el día de hoy. Douglas aquí saluda a sus partidarios tras asumir el cargo de mariscal en el Distrito de Columbia. Entonces aquí terminamos con la biografía de Frederick Douglass. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.